En la Liga MX han pasado miles de equipos por la liga, equipos que ascendieron, sorprendieron y algunos incluso fueron campeones. Pero como dicen en el fútbol y en la vida, es más difícil mantenerse que llegar. Aquí los equipos no desaparecen, se congelan y a los 2 años vuelven, como chorizo en el congelador. Antes de empezar, una disculpa, no soy yo. Es el guión. Y si estás comiendo, bono appetit. Veracruz fue uno de los clubes fundadores del fútbol mexicano. Fue fundado en 1943 y rápidamente se convirtió en uno de los equipos más importantes del país. Campeón de liga en 2 ocasiones, en la 45-46 y 49-50. Y durante los años 2000 no daba mucha pena, al contrario, en la clausura 2004 fue el líder general y en 2016 ganó la Copa MX. Y el equipo parecía tiburón de película de Steven Spielberg, peligroso pero al final muere. El Veracruz no desapareció por perder partidos. O sea, sí, pero desapareció por su dueño. Todo cambió cuando Fidel Curi Grajales tomó el control del club. Era político, polémico y constantemente envuelto en conflictos. Hasta usó la imagen de los tiburones para su campaña de alcalde. Absoluto marketing. Como lo que pasó el 15 de enero de 2016 durante un partido entre el Veracruz y el León. Agredió al director de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Claramente fue sancionado con 1 año de inhabilitación para realizar cualquier actividad relacionada al fútbol profesional y una multa de 2,000 salarios mínimos diarios, casi 150,000 pesos mexicanos. Y esa solo fue una multa que enfrentó. Por ejemplo, 2 años antes ya había sido multado con 1,500 días de salario mínimo, 100,000 pesos para la época, por críticas al arbitraje por tweets, adelantado a su época. Llegó al Veracruz comprando franquicias y manejando el club como un negocio personal, no como un proyecto deportivo. Su gestión fue muy mala, falta de pagos de sueldos, falta de pago de premios, adeudos fiscales y conflictos constantes con la federación. Veracruz acumulaba multas, sanciones y problemas legales, pero seguía existiendo porque Curi pagaba para mantenerse. O sea, no entiendo, ¿pagaba las multas y no a los sueldos de los jugadores? ¿A ustedes les pagará? La molestia de los jugadores era obvia, llevaban 3-4 meses sin cobrar su sueldo. En la apertura 2019 ocurrió de los momentos más vergonzosos del fútbol mexicano. Se jugaba Veracruz contra Tigres. Los jugadores de Veracruz iban a protestar durante 3 minutos sin jugar por la falta de sueldos. Y antes del partido se lo comentaron a los jugadores de Tigres. Minuto 2 y los felinos ya andaban ansiosos. Gignac se la pasa al chileno Vargas y tira como si no le importara. Y mete gol. Y Gignac se quedó con las ganas y también tira como si no le importara y también es gol. Bueno, tuvieron la consideración de tirarle de lejos, eso sí. Veracruz volvió a terminar en el último lugar. Las deudas continuaron, las multas se acumularon. A finales de 2019, la Federación Mexicana de Fútbol decidió desafiliar el club. Fidel Curi fue vetado del fútbol mexicano y comenzaron los problemas legales. Bueno, define vetado. Hoy, en 2026, el estadio Luis Pirata Fuente luce remodelado y reluciente, pero el equipo no existe. Tras salir de prisión en agosto de 2025, Fidel Curi no se quedó de brazos cruzados. Inició una demanda millonaria contra la FMF, asegurando que le robaron su equipo. El Veracruz no fue borrado de la liga, se convirtió en el centro de una guerra legal que aún no termina y esperemos que pronto se acabe. Zacatepec fue uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano en sus primeros años. Fue fundado en 1948 en Zacatepec, Morelos, y rápidamente se convirtió en una potencia nacional. Vivió su época dorada en la década de los 50. Fue campeón de liga en 2 ocasiones, en la 54-55 y en la 57-58. Algo así como el Atlas, pero sin amaños. Su casa era el estadio Agustín Coruco Díaz, un estadio histórico que hoy es casa del Atlante, y como van las cosas, capaz de mañana también del Cruz Azul. Después de sus años gloriosos, el Zacatepec se convirtió en un equipo ascensor, subía y bajaba sin un proyecto sólido. Su última etapa en la primera división fue en 1984. Su despido fue triste, el Necaxa y el Zaca se jugaban el descenso, el partido iba 0-1 y que falla el penal el Zacatepec en su casa y
todo se pudrió. En 2003 ocurrió el primer golpe. Después de perder la semifinal para el ascenso, los aficionados del cuadro morelense reaccionaron con gran furia y prendieron fuego en las tribunas del Curuco Díaz. La franquicia fue trasladada a Choltitepec para ser Leones de Morelos y después de un semestre fue vendida al Querétaro. Y de ahí cuando el club cayó en lo que llamamos el limbo de las franquicias. Es un estado intermedio donde los equipos dejan de ser lo que eran. Ahí es cuando empiezan a repetirse siempre las mismas cosas: refundaciones, filiales, franquicias prestadas, cambios de nombre, mudanzas. Y lo peor, Zacatepec no murió una vez. Fue como la relación con tu ex: regresaban, rompían, regresaban y rompían. Así fue la vida de Zacatepec antes de morir. Bueno, aún sigue la Premier League mexicana. No sabemos si Morelos quiere otro equipo de primera, porque siendo honestos, ahí hay más balnearios que fútbol. Toros Neza no fue un equipo tradicional del fútbol mexicano, fue un fenómeno cultural de los años 90. Era irreverente, era un espectáculo, era barrio, el equipo del asesino. Nació en 1991 en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, en una zona donde el fútbol se veía con mucha pasión que como negocio. Toros Neza ascendió a Primera División en 1993 y rápidamente se convirtió en uno de los equipos más llamativos de la liga, el segundo equipo de todos. No ganaban campeonatos, pero ganaban muchas miradas, jugaban ofensivo, se vestían diferente y sus jugadores rompían con la imagen clásica del futbolista mexicano. Salían a partidos con máscaras, sombreros, disfraces, sí, una máscara de Gortari, un expresidente mexicano, y lo repitieron con una máscara de AMLO, Big Show. En 2026 estarían haciendo TikTok sin parar y será la tendencia cada fin de semana sin discusión. O sea, se pintaban el pelo, mira su barba, era roja, aura, con un plantel lleno de personalidad. Mira los nombres: el Turco, el Piojo, el Pony. No se podía esperar menos. Y cómo olvidar la bronca contra la selección jamaicana en un amistoso que terminó en una batalla campal con rocas en la mano. Su momento cumbre llegó en el verano de 1997 cuando alcanzaron la final del torneo. Le querían dar pija de toro a los de Chivas, pero no. El espectáculo funcionaba en la cancha, pero fuera de ella el proyecto era frágil. Toros Neza dependía demasiado del momento y de la atención mediática. Sostener una plantilla así era complicado. Después de la final, el equipo empezó a desarmarse, se fueron las figuras, se fue el impacto y el club quedó expuesto. En el año 2000, Toros Neza descendió y llegaba a finales, pero faltaba un paso: La Piedad, el papá del Neza. A partir de ahí, el club cayó en el limbo de las franquicias. Toros Neza no murió por falta de afición ni por falta de entidad. Murió porque el espectáculo nunca estuvo respaldado por un proyecto estable. Un equipo que representó una época terminó atrapado en el limbo de franquicias y hoy su nombre sigue vivo en la memoria, porque Toros Neza no fue campeón, pero fue irrepetible. Oro de Guadalajara, el favorito de los españoles. El Club Deportivo Oro fue fundado en 1923, sí, el mismo año que murió Emiliano Zapata. Su momento más grande llegó en la temporada 1961-62 cuando fue campeón de liga, rompiendo la racha del Guadalajara, en la única época donde el Chivas era realmente dominante y fue vencido por su otro vecino. Después vino la caída, salieron de la primera división y digamos que se acabó, pero el Oro nunca murió del todo, hoy sigue existiendo en categorías inferiores. Tecos de la UAG. Tecos fue uno de los equipos más estables del fútbol mexicano durante décadas. Más de 30 años seguidos en primera división. Los croatas de Zapopan. En la temporada 93-94 fue campeón de liga contra el Santos. Luego vino el descenso y a partir de los 2000 mantener un club profesional ya no era prioridad para la universidad. En 2014 pierden la final del ascenso contra los Leones Negros. Hoy Tecos sigue vivo en categorías menores. No está en primera, pero está en la Liga Premier, la Liga Pasión. Y estos dos equipos no desaparecen porque en Guadalajara nunca sobra fútbol. Indios de Ciudad Juárez. En Chicago hay Cubs, White Sox, Bears, Bulls, Blackhawks, misma ciudad, identidades diferentes. En cambio en Ciudad Juárez, todos los equipos de todos los deportes se llaman Indios.
Bueno, se llamaban. Y aunque suene bonito, también es muy confuso. Indios nació en 2005 y en muy poco tiempo hizo algo histórico. En 2007 arrasaron en la Liga de Ascenso y en 2008 subieron a Primera División. Y no solo eso, en la clausura 2009 se salvaron del descenso y se metieron a liguilla. Cosas del fútbol mexicano. Y eliminaron al Toluca, al campeón vigente. Pero el proyecto nunca fue sólido. Problemas económicos, malos manejos, deudas. En 2010 Indios descendió y en 2011 y en ascenso el club fue desafiliado por falta de pagos. Indios desapareció oficialmente, un equipo que pasó de semifinales a no existir en solo 5 años. Duró poco, pero todo el mundo se acuerda de ellos, no sé por qué. Por cierto, en Juárez ya existía un equipo, Cobra Kai, o para los amigos, Cobras de Ciudad Juárez. Cobras nació en 1983 en Querétaro como proyecto de Televisa y filial de la América. Ascendieron a primera en 1986, pero duraron un suspiro y descendieron un año después. La franquicia hizo lo mejor que sabe hacer el fútbol mexicano: mudarse. Así llegaron a Ciudad Juárez y volvieron a ascender en 1988. Y ojo, en Juárez no fueron malos. Llegaron a una final de Copa MX en 1991 contra el Monterrey, pero ese mismo año descendieron. En 2005 desaparecieron definitivamente y su lugar lo tomó Indios de Juárez. Lobos BUAP es el ejemplo perfecto de cómo en el fútbol mexicano puedes ganarte la cancha y aún así perderlo todo en una oficina. El club existe desde 1967 como proyecto universitario con varias etapas y resurrecciones, pero su historia grande, la que todos recuerdan, es la moderna. En 2017 Lobos BUAP hizo que parecía imposible, se volvió campeón en ascenso y subió a primera. Y ojo, no subieron de paseo. En la apertura 2017 fueron la sorpresa del torneo. Por un ratito, Puebla tuvo un equipo con fútbol. Claro, porque tenían a Julián Quiñones, Luis Advíncula, a Mauri Escoto y al Maza Rodríguez. En 2008, deportivamente se fueron al fondo y descendieron. Pero aquí viene lo más Liga MX de la historia. En vez de descender, pagaron la multa para quedarse en primera. Pay to win. Y aunque se quedaron, el proyecto nunca se estabilizó. En 2019 pasó lo que mata a los equipos en México: se vendió la franquicia. Lobos BUAP fue trasladado y su lugar terminó convertido en FC Juárez. Celaya. Sabemos que el Celaya fue la casa del retiro de la Quinta del Buitre, con Butragueño, Michel y Hugo Sánchez. Sí, muy bonito, pero el Celaya fue más que eso. La verdad no, pero el Celaya se volvió famoso en los años 90 de la temporada 95-96. Típico de equipo ascendido, llegó a la final de la liga. Empataron la final contra Necaxa y la perdieron sin perderla, solo por la regla del gol de visitante. Fútbol mexicano en estado puro. Décadas después, viviendo en la montaña sin fin, llamada Liga Expansión, intentaron vender el equipo para llevarlo a Veracruz, para que renaciera, pero la asamblea no lo aprobó. Hubo votos en contra y el tema escaló a la FMF. Resultado, fue mandado al calabozo del calabozo, a la Liga Pasión, a la Liga Premier, Colibrís de Morelos. El nombre y el uniforme están muy coquetos. La mascota no mucho. En 2002, la franquicia del Celaya se mudó a un nuevo equipo de Morelos, los Colibrís. Jugó un torneo en Primera División, Clausura 2003, 6 meses. Hubo problemas desde el día 1. Estadio improvisado, técnicos despedidos y recontratados, sueldos sin pagar. El momento más triste de este equipo fue la última jornada. Colibrís empata 0-0 contra el Cruz Azul. Creen que se salvaron del descenso porque Puebla iba perdiendo. Los jugadores celebran, lloran, se abrazan y minutos después se enteran que Puebla empató y se acabó el proyecto de los Colibrís. Huaxtepec, el equipo del IMSS, literalmente. No, su origen es hermoso. Huaxtepec era propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jugaba en el Centro Vacacional Huaxtepec. Les digo, en Morelos hay más balnearios que títulos en Puebla. Hasta hay un Six Flags acuático. Jugaba en el Estadio Olímpico de Huaxtepec, apodado La Selva, obviamente por el calor. Se sacaron el Speed Run. En la 79-80, campeón de tercera. 81-82, campeón de segunda. 82-83, primera división. Aquí, Ricardo Lavolpe debutó como DT en 1983, tras retirarse como portero del club.
esos sí eran hombres. En 1984, el IMSS decidió que no podía mantener a dos equipos en primera. También era dueño del Atlante. Aún no entiendo cómo el IMSS tenía dos equipos. Lo curioso es que vendieron la franquicia y se convirtió en Ángeles de Puebla. Y meses después se vendió otra vez y se convirtió en Santos Laguna. De un ángel a un santo. Muy poético. Lo de Morelos es increíble. El Atlante los usa, Zacatepec sobrevive, Colibrís duró 6 meses y Huaxtepec terminó en Santos. Entre los equipos fundadores hubo 3 que marcaron una época pero ya no existen. Club Deportivo Marte, el equipo de los militares, es el que más nos suena. Marte nació en los años 20 con un equipo patrocinado por el Ejército Mexicano, literal, Secretaría de Guerra y Marina, y en 1953-54 ganaron la liga y un año después descendieron. Asturias, el primer campeón de México, fundado en 1918 por inmigrantes asturianos. Tenían estadio propio, lana, estructura y títulos. De hecho, siguen siendo máximos ganadores de la Copa México, que ya no existe. ¿Qué pasó? Conflictos constantes con la federación, pleitos por extranjeros, arbitraje y política. En 1950 dijeron hasta aquí, se retiraron por decisión propia. Asturias sigue existiendo pero como club social privado. Real Club España. Antes de Chivas, antes de la América, el equipo a vencer era España. No se complicaron con el nombre. Ganaron 15 títulos de liga, sumando amateur y profesional. El clásico original del país era España-Asturias, pero el contexto cambió. Post-guerra civil española, tensión política y su nombre ya no encajaba. Igual como el de Asturias, en 1950 se retiró del profesionalismo. Hoy existe el Club España, pero como club social. Jaguares de Chiapas. Nació en 2002. El jaguar no fue casualidad, es símbolo cultural del estado y no esas mamadas. No sabía que había jaguares en Jacksonville. Como todos los equipos que suben, en 2004 Jaguares fue líder general del torneo. En 2011 volvió a llegar a semifinales, eliminando al Santos, que era el campeón. Su estadio, Víctor Manuel Reina. No mames, parece nombre de profesor de educación física. No mames, sí es. Calor, humedad y pasión. Cabañas, Jackson Martínez, pero nunca campeones. El enemigo nunca fue la cancha, fue el escritorio. Cambios constantes de dueño, falta de pagos, administraciones improvisadas y proyectos sin futuro. En 2017 Jaguares descendió y ahí vino lo peor. La FMF desafilió al club por adeudos. Chiapas se quedó sin fútbol profesional de un día para otro. Después de 7 años de ausencia, Jaguares volvió en 2024. No a primera, no a expansión, a la Liga Pasión, sin atajos, buscando ascender en la cancha. Jaguares murió por malos manejos y esperemos un día que vuelva. Y ojo, no todo es tragedia. Hay equipos que mueren y regresan. Morelia se fue, la ciudad se quedó sin fútbol y años después volvió. No es el mismo club, pero la gente sí lo es. San Luis pasó años congelado hasta que llegó el Atlético y compró el proyecto. Y hoy los potosinos están otra vez en primera. Básicamente la Liga MX es muy random y tal vez en un futuro tu equipo también esté en primera.